Yariel82, buenas tardes Yariel. Gracias por ser la primera persona y gracias por tu sintonía en esta tarde. Gracias por estar aquí y gracias por sintonizarnos en este canal. Dale que ando en ruta de tráfico. Buenas tardes, Lisette González. Ven acá, Lisette González, tú eres Licetica por alguna casualidad. Panchito Sancho, buenas tardes. Buenas tardes a todo el que está por ahí. Buenas tardes, caballero. Alexander Castillo, un saludo para ti también. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Buenas tardes, Lázaro Iván González Correa. Leí todos sus mensajes, o yo. Tengo que cogerle y darle las orejas, o yo. Las cosas no son como usted las entiende. Las cosas son... El problema, mi hermano Lázaro Iván González Correa, que el sueño americano era posible para usted. Que usted vino hace 60 años, cuando Estados Unidos no tenía competencia. Cuando el dólar americano valía, cuando valía un galón de gasolina 35 centavos, cuando los acuerdos Bretton Woods acababan de sacar del horno de la economía el valor del dólar. Pero hoy ese dólar está devaluado 130 veces. Hoy no compra lo mismo un dólar que en su época, ni tampoco tiene el mismo valor. Por lo tanto, hoy el sueño americano, construirlo trabajando, ganando un salario de 10, 12 pesos, eso es imposible. En su tiempo sí, porque el dinero valía. En su tiempo sí, porque se acumulaban buenas primas para los retiros. La gente compraba 401k. Ya es muy difícil comprar un 401k. ¿Por qué? Porque la moneda ya no tiene valor. Porque a medida que el país endeude la economía y endeude el valor del dólar, entonces el dinero vale menos. Por eso las tasas de intereses son tan altas a la hora de comprar. En su época sí se podía realizar, y en los 70 y en los 80 y hasta en los 90. Pero a medida que pasan los años, la vida cuesta más. La moneda vale menos. Pierde su valor. Antes lo que comprabas con $1, ahora tienes que comprarlos con 10. En su época no había que pagar internet. No había que pagar teléfono celular. En su época no existían las comodidades y los gastos de las cosas que existen hoy. Entonces, habían menos gastos para vivir, por lo tanto quedaba más dinero para vivir. A medida que el hombre se tecnifica y que la tecnología se apodera de las personas, el dinero rinde menos porque hay que gastar más. ¿Está bien? Es como usted dice, pero en su época, esa realidad suya marcó la realidad de la época de su gente. Usted se pudo comprar 5 casas y lo felicito, y es un hombre exitoso por eso. Hoy no te puedes comprar ni una casita de Home Depot con un salario de 10 pesos la hora porque la cuenta no da con el billete. ¿Ok? Buenas tardes, el padrino. Buenas tardes, maestro. Maestro, ¿por qué usted dice que es el fin de Maduro? ¿Por qué es el fin de Maduro ya? Porque hoy el primer problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos son los carteles de droga latinoamericanos. Imagina que la recompensa que daban por Bin Laden era de 25 millones. La de Maduro es de 50 millones. Se ha convertido Nicolás Maduro para la seguridad de los Estados Unidos en un personaje más siniestro y más peligroso que lo que fue un día Bin Laden, el hombre de las Torres Gemelas y del terrorismo. Estados Unidos un día le dedicó todo su tiempo a combatir los grupos terroristas en el mundo. Hoy la prioridad número 1 de la seguridad nacional de Estados Unidos son los carteles de la droga latinoamericanos. Y Maduro está considerado el archidelincuente más grande del mundo en este momento para los Estados Unidos. Por lo tanto, Maduro llegó a su fin.
Maduro llegó a su fin. Es un objetivo militar de primerísimo orden que ataca la seguridad de los Estados Unidos. Hasta hace un tiempo era un problema de interés público, ya no. Ya es un problema de rivalidad y de vitalidad política. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de que ese personaje conviva en este hemisferio, en el traspatio de Estados Unidos, ni él ni ninguna organización criminal de ningún cártel de estos. Todos esos carteles van a ser parte de la historia y del pasado. Ahí no va a quedar ni Jalisco Nueva Generación, ni el Chapo Guzmán, ni los Zetas, ni los H, no va a quedar nada. Estados Unidos va a acabar con todo eso. Ninguna amenaza se levantó contra Estados Unidos y Estados Unidos no terminó destruyéndola. Al final Estados Unidos destruye todo lo que es una amenaza a su seguridad. En este momento, Nicolás Maduro está considerado el enemigo público número 1 de la nación estadounidense. Como un día lo fue Bin Laden, como un día fue Noriega, como un día lo fue el Pablo Escobar. El Chapo fue considerado el enemigo número 1 de Chicago y allá terminó su vida. Ahí está en la prisión de Colorado, sin posibilidad ninguna. Ni la historia de Nicolás Maduro, de la revolución bolivariana de Venezuela, de Diosdado Cabello, de Padrino López, de Rafael Ramírez, todo eso llegó hasta aquí. Te la puedes jugar, puedes jugarte lo que tú más quieres en este mundo, que eso llegó hasta aquí. De aquí para allá no hay más camino, ¿ok? No, si Estados Unidos salió y dio una recompensa por Bin Laden y fueron a votar allá en Pakistán y lo cogieron. Y a Noruega le anunciaron la invasión y lo liquidaron. Y a Pablo Escobar, Estados Unidos anuncia, en una democracia se anuncia todo. Ahí no va a quedar títere con cabeza. Maduro llegó a su fin. Donde se meta lo van a coger. Fíjate como dice el comunicado de Pam Bondi. Se ofrecen 50 al que ofrezca recompensa que informe sobre el paradero de Nicolás Maduro, vivo o muerto. Eso era como las recompensas desde el oeste. Wanted, se busca $5,000 of reward, de recompensa. A Billy el Niño, a Pecos Bill, a los hermanos Dalton, vivo o muerto, fíjate de eso. Cuando los americanos ponen una recompensa por tu cabeza, usted está en este mundo ya sobrando. Nicolás Maduro, no te creas que porque esté allí en Venezuela va a estar seguro. Donde quiera que esté lo van a pelar al moño. Olvídese de eso. Por favor, deje su like, que tenemos 522 personas conectadas, ¿ok? No, 50 millones no es una cantidad ridícula, tú estás equivocado. Tú no tienes 50 millones de dólares, tú no sabes de qué tú estás hablando. Tú no sabes qué cosas son 50 millones de dólares. Ni idea tú tienes, JC, PPR, PP, no sé qué. Tú no tienes idea de lo que son 50 millones de dólares. Es la recompensa más alta que Estados Unidos ha dado por un bandido en su historia. Para que tú tengas una idea, cuando Estados Unidos da 50 millones de dólares por alguien, ¿cuál es el lugar que Estados Unidos le está dando a Maduro? El lugar de un bandido. 50 millones por este bandido, por este otro. Son bandidos. Es recompensa por bandido, no es por el... Tú tienes que entender que ya Estados Unidos no lo ve como el presidente de Venezuela, ni lo ve como el político, lo ve como un bandido. ¿Ok? Ya te puedes imaginar 50 millones que dé. No, estamos ofreciendo 50 millones para que nos diga dónde está el presidente de la República Bolivariana. No. El bandido de Nicolás Maduro. Ya para Estados Unidos no es el presidente de Venezuela, es el líder del cartel de los soles.
la principal organización criminal enemiga pública número uno de los Estados Unidos de América. Ya te puedes imaginar, todo es cuestión de tiempo. Amanecerá y veremos, vamos a ver cuando empiecen a caer los misiles. Pero de que van con él, van con él. El otro día alguien me dijo, no, pero maestro, Putin amenazó con que llevara armas nucleares a Venezuela, ¿y por dónde las va a meter? Vamos a suponer que sí, que Putin quiera meterle armas nucleares a Venezuela. ¿Por dónde las va a traer para acá? Porque un misil nuclear no se puede cargar en un avión convencional. Estamos hablando de una cosa que tiene 50, 60 metros de altura. Eso hay que traerlo en un barco. ¿Y tú crees que la cuarta flota de la Armada estadounidense que patrulla el Caribe entero, que es día y noche, todos los barcos de guerra de Estados Unidos moviéndose, cuando detecten barcos que vienen para acá, no los van a interceptar en el mar? Ya hasta ahí llegó el viaje. ¿O para qué Estados Unidos tiene una armada? Si fuera tan fácil así, tú salías con un convoy de droga y caminabas el mundo entero. Los barcos de guerra de los Estados Unidos de América, del Reino Unido, de Rusia, de China, patrullan todos los mares del mundo, velando el comercio mundial. ¿Qué tú te crees? Que porque el mar es el mar tú puedes andar ahí cargado de lo que te dé la gana? Eso no es así. Si no, los narcotraficantes embarcaban en un barco normal su carga y a medio camino la bajaban y la cargaban para otro. La gente donde vive. Estados Unidos es el policía del mundo. Métanse en la cabeza una cosa. Mientras Estados Unidos sea el policía del mundo, en este mundo hay que hacer lo que a Estados Unidos le dé la gana. Más nada que eso. Tú ves que Putin dice que no va a negociar. Tiene que negociar. Y tiene que negociar algo que le convenga a Estados Unidos, primero que Ucrania y primero que a él. En el mundo antiguo había que negociar. Roma te decía que tenías que negociar. Tienes que negociar. Roma llegaba a un lugar, fuera un país hostil o aliado o enemigo de un aliado. Y el legatus romano, el delegado romano llegaba a un consejo de ancianos antiguos y apretaba así con las manos su túnica y decía: en las faldas de mi túnica traigo la guerra y paz. Derecha guerra, izquierda paz. ¿Cuál eligen ustedes? Roma te daba la opción de elegir. Y si ellos te decían que elijas Roma, Roma siempre elegía la guerra. Porque elegir la paz era una señal de debilidad. Estados Unidos le cantó el Itá con los caracoles a Maduro. Aquí lo que hay es guerra. Tu hora llegó y aquí no hay más nada que hacer contigo, ¿ok? Que nadie te engañe. Viviremos para ver ese día. Que nadie lo engañe a usted, mi amigo. La hora de esa sabandija llegó en este continente. ¿Tú no ves que el gobierno americano ha tenido que tomar el control político de la capital federal porque la policía ya era insuficiente debido al aumento de la criminalidad y el vandalismo que provoca el consumo de fentanilo? Que la gente sale a asaltar para consumir fentanilo y que todo eso viene procedente de los carteles de Latinoamérica. Ya es un problema de seguridad pública, que los ciudadanos de los Estados Unidos están muriendo por miles, y encima de eso, que las calles están inseguras. La capital federal, el Distrito Columbia, ha tenido que ser tomada su seguridad por la policía militar, por el problema de la droga, que ya no hay un espacio seguro donde un delincuente no salga a asaltar para seguir consumiendo fentanilo y metanfetamina. Se acabó. Cuando usted se convierte en una amenaza para los yanquis, no hay un lugar, no lo digo yo, lo dijo Fidel Castro. Fidel Castro dijo: cuando tú te conviertes en una amenaza para Estados Unidos, ya en este mundo no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Donde quiera que tú te metas, ellos te van a coger. Fueron a matar a Bin Laden en Pakistán. Y al Zaguari, el segundo, lo mataron en Siria. Y donde te metas te van a matar.
Le tiraron una bomba de 300 millones de dólares al jefe del Estado Islámico en Irak. La bomba valía 300 millones de dólares para matar a un solo hombre. Ya te puedes imaginar el valor que Estados Unidos le da a lo que es una amenaza para su seguridad. Tú ves que los hutíes tiran 4 cueticos y Trump dice que no vale la pena gastar un Tomahawk de 1 millón por un dron de 5.000 pesos. Porque no son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. El día que lo sean, Estados Unidos no puede vivir con miedo. En Estados Unidos los gringos no saben vivir con miedo. Nosotros con miedo no podemos vivir, fue la frase de Bush. Bush, con miedo en esta nación no se puede vivir. De que te van a matar, te van a matar. Así que échale ahí los combatín que ese sobra en el mundo de los vivos. ¿Y por qué Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez no tiene nada que ver con eso. La gran burla de que ya Estados Unidos no tiene potencia táctica fue con Irán. No entiendo qué tú quieres decir con eso. No entiendo qué tú quieres decir con eso de que Estados Unidos no tiene potencia táctica. No sé de qué tú me estás hablando. Yo lo que vi fue que Estados Unidos metió 7 bombarderos Spirit por un lado y 6 por el otro, y fueron allá y cogieron a Fordo y lo hicieron un pedazo, cogieron a Natanz y lo hicieron tanco, y cogieron a Ipsli y lo hicieron pedazo, y se acabó el programa nuclear iraní, ahí no quedó nada. Eso fue lo que vi yo no vi más nada ahí. Michelle Milanés Pérez López, el delincuente de Trump liderizó Washington DC porque la alcaldesa de Washington DC estaba desarrollando políticas. ¿Cuáles políticas, querido mío? Gracias a todos por la sintonía. Cooperen, dejen su like, que hay más de 1000 personas conectadas y nada más hay 30 tristes likes. ¿Ok? ¿Qué cosa es para usted que la alcaldesa estaba desarrollando política? Argumente el tema. Porque que yo sepa, la alcaldesa del Distrito de Columbia no va a ser competencia para Donald Trump. Ya Trump no puede postularse más para la Casa Blanca y ya Trump termina su periodo. Yo no entiendo por qué esa señorita le va a hacer ningún daño a Donald Trump en la presidencia, ¿ok? Explíqueme, por favor. Eso es una completa mentira, porque todas las fotos fueron modificadas. Investiga en DW Noticias. ¿Cuáles fotos fueron modificadas? ¿Las fotos de qué? No conozco nada de Eric Price. Sé que tiene un ejército privado de mercenarios, que es legal tener un grupo de mercenarios privados en algunos países que lo permiten. No sé cuál es la capacidad de fuego, ni la capacidad de ataque, ni sus fuerzas tácticas. No sé. Esto lo vinimos a conocer ahora aquí. Margarita. Ahora vamos a pasar al tema de Cuba, que la gente me preguntó. Maestro, ¿por qué usted habla de negociar con los Castro y no sigue manteniendo una posición y una política frontal contra la tiranía como usted empezó la directa? Por una razón sencilla. Porque el pueblo de Cuba de la isla y fuera de la isla, ha esperado 72 años por el exilio para que el exilio acabe de resolver el problema de la libertad
la democracia y restablecer en Cuba el Estado de Derecho y la República que perdimos en marzo del 52. El pueblo de Cuba le dio al exilio 72 años para recuperar la República y hasta el día de hoy ni siquiera tienen un plan, ni ellos mismos saben qué cosa van a hacer para recuperar la patria de garras del castrismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba depositó en la revolución de Fidel Castro, vamos a llamarle así al proceso que ocurrió en Cuba después del triunfo de enero del 59, el pueblo de Cuba le dio a los Castro 70 años igual para desarrollar un proyecto social que trajera justicia, progreso, paz, bienestar, desarrollo y democracia al país. Y lo que resultó ser fue un fracaso en materia económica, política, social, democrática, en violación de los derechos humanos y en atropello de todas las libertades jurídicas y económicas. Entonces, es hora ya de que este exilio, que en 72 años no resolvió nada, de que este régimen comunista vetusto y obsoleto, que en 67, 70 años igual, no ha podido prometerle al pueblo de Cuba nada más excepto la miseria que hoy vivimos y la crisis que padecemos, que se echen a un lado, el régimen cambie su manera de concebir el proyecto socioeconómico del país y el exilio termine por entender que el castrismo lo venció y que no hay liderazgo y que no hay empresariado y que no hay voluntad ni consenso político ni cohesión para lograr echar al castrismo del poder. Por lo tanto, es hora ya de que estos señores salgan del juego político y que se busque una manera alternativa a la lucha que se ha planteado hasta hoy. Que se libere la economía y que se suelten todas las fuerzas productivas del país y que el Partido Comunista se quede con el poder político porque nosotros no hemos sido capaces de quitárselo. A cambio, el Partido Comunista cederá la economía y la pondrá en manos del pueblo cubano para que el pueblo cubano sea quien con su trabajo, tesón, talento, esfuerzo, emprendimiento y libertad económica eche a andar un proyecto socioeconómico que pueda garantizarle al cubano bienes y servicios y que saque a la nación de la ruina económica, moral, espiritual que el régimen y este exilio han llevado al pueblo de Cuba. Ese es mi proyecto. ¿Por qué usted cambió el pensamiento? Porque llegué aquí y me di cuenta que aquí tampoco hay nada. Que si Cuba es el infierno, como decía Reinaldo Arena, Miami es el purgatorio. Que tanto un grupo como el otro es lo mismo y ambos dos persiguen lo mismo. Ambos dos persiguen luchar uno contra el otro para sacar beneficios de esa lucha en detrimento del pueblo cubano, que es el que verdaderamente está jodido. Yo estoy en contra de la estica del terrorismo y de seguir acusando a la tiranía y del embarguito famoso, y estoy en contra de las 200 medidas de Trump y del parón de otra ola y de que no vayas allá. Estoy en contra de todo eso porque eso es más de lo mismo. Ese es el combustible que ha alimentado la hoguera donde se ha calcinado, achicharrado al pueblo de Cuba. Yo estoy en contra de que el régimen siga escribiendo, vamos a la plaza el 1 de mayo, somos continuidad, dame la onda de David, con el partido junto a Fidel en marcha hacia el 2000, ahora sí, que yo estoy en contra de toda esa verborrea comunista también. Eso no satisface las necesidades de la familia cubana. La familia cubana come con dinero y el dinero se gana trabajando y se gana cuando hay libertades y leyes que permitan a la persona crear riqueza para disfrutarla. El pueblo de Cuba no come con ideología. Hoy es 13 de agosto y se cumple un año más del nacimiento de Fidel Castro, de ese oscuro personaje que destruyó la nación cubana y que gracias a él 4 millones de cubanos estamos exiliados. Y los comunistas quieren resaltarlo como un hombre que fue una de las cosas más grandes que pudo ocurrir en el mundo. Sí, en materia política fue un genio de la política, pero como gobernante ha sido lo peor y lo más nefasto que jamás pisó este continente. Porque su obra deja mucho que desear. Su obra dejó 4 millones de cubanos desterrados,
una economía destruida, la infraestructura acabada, las áreas poblacionales y urbanas de Cuba destruidas, el campo arrasado, la infraestructura hecha talco, el país endeudado, la esperanza de vida en Cuba en retroceso, la natalidad menor que la mortalidad, la degradación moral, el atropello a las libertades, el irreconocimiento de un Estado de Derecho, todo. La obra de Fidel Castro ha sido lo más nefasto que el pueblo cubano ha vivido en más de 70 años ya. Así que es hora ya de buscar un proyecto alternativo donde el exilio este de siempre, jamonero y ventajista, no esté presente, y donde la concepción ideológica de una Cuba estalinista, de corte estalinista, nostálgica, de la era soviética no existe. Que el gobierno cubano llegue a un pacto político con el pueblo de Cuba. Ya Fidel Castro se murió, ya está allá en la piedra, no sé si Dios lo tiene en el paraíso o el diablo lo está quemando en la quinta caldera del infierno. Ya eso pasó. Lo pasado ya ha pasado. Yo no puedo ponerme a llorar ahora por un empleo que perdí, o por lo que pude hacer y no hice, o por el beso que pude dar y no di. Estamos hablando de los cubanos que estamos vivos, que somos los que necesitamos comer, bañarnos, limpiarnos las partes higiénicas del cuerpo, somos los que necesitamos disfrutar, vivir la única vida que tenemos. Los muertos no necesitan nada, Fidel Castro no necesita nada. Todas las loas y todas las glorias que vengan del Partido Comunista, eso es por gusto. Las piedras no tienen sentido ni sentimiento. Si ustedes quieren honrar la memoria de Fidel Castro, hónrenlo cumpliendo hoy con el pueblo de Cuba todas las promesas incumplidas que Fidel Castro le prometió al pueblo desde el programa y el manifiesto del Moncada. Restauren el Estado de Derecho, restauren la economía, liberen al presidio político, reconozcan la prensa libre, el pluripartidismo, convoquen elecciones y saquen de la prisión donde tienen la Constitución del 40, la legítima Constitución del pueblo de Cuba. Y si no lo quieren hacer, pues traigan un modelo económico como el de la Junta Birmana o como el milagro de China y Vietnam en el sudeste asiático. Pero el pueblo cubano necesita comer, necesita bañarse, alimentarse, necesita disfrutar, necesita soñar, y no lo vamos a resolver con la vieja receta estalinista del pasado nostálgico, ideológico, de Leonid Brezhnev, ni de Nikita Khrushchev, ni de la Guerra Fría, ni Playa Girón, ni Bahía de Cochinos, ni la crisis de los misiles. Eso es parte de la historia, de esa historia negra y nefasta que el comunismo en Cuba creó. La Cuba actual, la Cuba que necesita dinero para pagar las recargas caras de Texas, la que necesita dinero para comprar las MIPYME porque la bodega es un fracaso, la que necesita dinero para pagar el internet y comprarse un celular y un iPhone y vivir y gozar la vida. Esa es la que estamos reclamando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Cuba de hoy? La que hace falta $300 para ir a la MIPYME, donde el cartón de huevo vale 3,000 pesos y el dólar hoy llegó a 400 pesos. Es la Cuba de hoy la que necesitamos resolver. No hablar de que si el Domingo Rojo, que el discurso histórico, que el concepto de revolución, eso no nos resuelve los problemas de hoy. Con eso el pueblo de Cuba no puede ir a hacerse una operación que cuesta 50,000 pesos, nada más en insumos médicos, en esos hospitales hundidos, perdidos, malolientes, indecentes e inhumanos e higiénicos que el régimen tiene porque no tiene con qué mantenerlo. ¿Me entiende? Y este exilio que se quite para el carajo, que era más listica, y vamos a la Artime, y vamos a dar mítines políticos, y que ahora sí Marco Rubio, que Juan que Pedro, que si la ley tal, y que se la eleva. Este exilio no puede. María Elvira, Carlos Jiménez, Mario, no son capaces de conseguir un triste TPS para la I-220A, van a conseguir la libertad de Cuba. Y siguen prometiendo y prometiendo, y se han ido 72 años. Y después de 72 años, de 350,000 listas, de 800,000 invasiones, de 700 planes de atentado, de 350,000 leyes Bultro y Torricelli, el castrismo sigue allí y aquí nadie le ha dado ni un rayazo a la pintura de ellos. Más los 1.200 millones que se han perdido en la política de Miami para democratizar Miami, ¿ok? Basta ya. Hay que darle un vuelto a esto. El gobierno de Cuba y el pueblo cubano que están allí
Deben hacer un pacto político. Ustedes no se meten en política, nosotros no nos metemos en la economía. Hacemos el pacto del silencio que hizo el Partido Comunista Chino con el pueblo chino. El Congreso de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba no legislará nunca en materia económica. Comprar y vender es un derecho de comprador y vendedor, de individuo a individuo. Se acabó. La dirección política y administrativa del país son facultades y prerrogativas únicas del Partido Comunista. A fin de preservar la unidad política del pueblo cubano, no se permite ninguna forma política fuera del partido que gobierna la nación, que es el glorioso Partido Comunista de Cuba. Se acabó. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se acabó el problema. Y todos vivimos en paz. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. Y eso lo tienen que negociar el Partido Comunista con el pueblo que está allí. No lo puede decidir de aquí ni Juan Manuel Cao, ni Rosa María Payá, ni ningún influencer de esto que no sabe y nunca en la vida ha puesto un pie en un calabozo, ni conoce qué cosa es ser un preso, ni poner un pelo, ni una gota de sangre por la libertad del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, que es el que sufre las consecuencias de la lucha de los dos bandos, es el único que tiene la voz y el deber moral para hablar por sí. Los que están allí en la isla, no los que están afuera. ¿Ok? ¿Por qué tú crees que Estados Unidos y Rusia se están reuniendo en Alaska? Porque Trump amenazó a Putin, ni caso le hizo. Miguel Luquián, queremos una Cuba libre. ¿Qué tú has hecho para que Cuba sea libre? Miguel Luquián, ¿qué tú has hecho para que Cuba... Ah, sí, yo quiero que vengan los marcianos. Queremos que los marcianos vengan. Ah, sí, yo sí. Queremos que encuentren el eslabón perdido. Ah, sí, yo sí quiero. Ah, sí, está bien. Yo quiero sacarme la lotería. Eso que tú dices, eso es... Queremos una Cuba libre. Sí, sí, claro. Y los homosexuales queremos nacer... Los hombres homosexuales queremos nacer con una vagina y las hembras con un pene. Sí, pero es que naces con una vagina aunque seas lesbiana y naces con un pene aunque seas homosexual. Ya tiene la respuesta, ¿yo qué? Es que Estados Unidos no va a invadir ni a México, ni a Colombia, ni a Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos tiene que invadir a México y a Venezuela? ¿Por qué razón? Si el gobierno de Petro es un gobierno legítimamente, constitucionalmente elegido democráticamente, y el de Claudio Sheinbaum también. La única escoria de este continente es Nicolás Maduro. Porque ni el gobierno de Cuba, porque en Cuba no hay una sola fuerza política. Y hay una constitución monolítica y monopartidista. Y en Cuba se hacen elecciones por sus leyes, pero en Venezuela no. En Venezuela hay una democracia abierta, representativa, y hay un quebrantamiento del orden constitucional y usurpación del poder presidencial. En Venezuela sí, pero ¿por qué tiene Trump que invadir a Petro si Petro lo eligió el pueblo de Colombia? ¿Y por qué tienen que invadir a México? ¿Porque haya carteles de la droga en México? No. Estados Unidos no va a atacar a México ni a Colombia. A Venezuela sí. Estados Unidos no ha declarado en ningún momento al cartel de Sinaloa, ni al cartel Jalisco Nueva Generación, ni al cartel del Golfo, ni a ninguna pandilla de Colombia como enemigo número uno de Estados Unidos. A Maduro sí. ¿Ok? ¿Y quién va? Y porque los Castro sean incompetentes, alguien los va a invadir. Porque haya hambre en Cuba, los van a invadir. Nadie invade un país porque un país tenga una crisis económica. Van a invadir al régimen de los Castro porque no hay corriente. Tendrían que invadir a la República Dominicana porque también tiene apagones. ¿Por qué no invaden Haití, que hay un hambre terrible también allí?
No joda, chico. Eso no es razón ninguna para tú invadir a Cuba. Ricardo Fernández, escucho que te gusta hablar de frente y con la verdad. Ok, pues señala a los verdaderos responsables. ¿Quién los tiene bloqueados? ¿Quién tiene bloqueado a quién? Ricardo Fernández 89. ¿Quién tiene bloqueado a quién? Háblame, yo no sé de qué tú me estás hablando. A ver, Ricardito, que me voy, que voy a hacer una directa corta. Dime. Cuando los yanquis te amenacen, ya se te fue el avión. A ver, este que me dijo aquí, ¿cuál es ese del bloqueo? A ver. El hecho de que los Castro colaboren o no colaboren, eso no. A ver, este que me dijo del bloqueo ese. Este que habló del bloqueo aquí, ¿quién es, por favor? Ortega no tienen que meterle nada. El pueblo de Nicaragua le dio a Ortega. Ortega llegó al poder por una elección presidencial. Y Ortega la ganó sin fraude. Y reformó la constitución para quedarse vitaliciamente en el poder. Maduro sí está probado que perdió las elecciones contra el mundo. Ortega no lidera un cuartel de droga. No hay una acusación contra Ortega. Ni contra los Castro ninguna acusación de droga. Es contra Maduro y su gente. Este que me habló de aquí de qué bloqueo, a ver, déjame buscarlo de nuevo. ¿Me estás escuchando? Deja ver cómo se llama. Denzel Vázquez habla del bloqueo a Cuba. ¿Quién le tiene un bloqueo puesto a Cuba? ¿Quién le tiene Denzel Vázquez un bloqueo puesto a Cuba? Primero que todo te voy a explicar el origen de ese embargo. Eh, yo creo que el embargo lo puso Dwight Eisenhower, el presidente Eisenhower, que fue el hombre que venció en Europa, el hombre que ocupó Berlín con los soviéticos. El embargo estadounidense fue un embargo a la importación y exportación de bienes y servicios y de capital. Pero fue el gobierno americano que rompió vínculos comerciales con Cuba y le prohibió a sus compañías y a sus subsidiarias comerciar con Cuba. Pero todas las compañías del mundo no son estadounidenses. Ni todos los bancos ni sistemas crediticios en el mundo son estadounidenses. Todas las petroleras del mundo no son estadounidenses. Ahí está Petróleos Mexicanos, que le manda petróleo a Cuba. Por lo tanto, no hay un bloqueo. México no tiene bloqueado a Cuba. Ni Costa Rica tiene un bloqueo con Cuba. Ni ningún país de la región. Ni ningún país. En el mundo hay, déjame ver cuántos países hay en el mundo. Creo que son 237. A ver. Espérate un momento. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. O sea, hay un bloqueo, para Cuba no entra nada, según me dijo este señor, ¿no? Hay un bloqueo, para Cuba no entra nada. Vamos a ver cantidad de países que hay en el mundo. Creo que eran 237 la última vez que lo vi.
¿Cuántos países hay en el mundo? Existen. En el mundo existen 195 países reconocidos. 195 países en el mundo. ¿Cuántos países comercian con Cuba? Cuba mantiene relaciones comerciales con una amplia gama de países, aunque el número exacto puede variar dependiendo de la fuente y la definición del comercio. Se estima que Cuba tiene tratados comerciales con más de 40 países. Además, se menciona que Cuba exporta servicios y bienes a 170 países del mundo, lo que indica que tiene una economía abierta. ¿Cuba está bloqueada por quién? Si tiene 40 tratados comerciales y comercia con 170 países del mundo. De los 195 países reconocidos en el mundo, Cuba comercia con 170 países. Y entonces, ¿y el bloqueo ese cómo es? A ver, ¿cuántos países mantienen un embargo comercial contra Cuba? Comercial contra Cubita la Bella. Actualmente el único país del mundo que mantiene un embargo comercial contra Cuba es Estados Unidos de América. Aunque hubo resoluciones pidiendo en las Naciones Unidas el fin del embargo y otros países han criticado la medida, la inhabilitación del embargo es un asunto que solamente compete al Congreso de los Estados Unidos y que las Naciones Unidas ni ningún otro país o entidad comercial tiene jurisdicción sobre el tema, excepto el Congreso norteamericano. Estados Unidos es el único país que tiene un embargo contra Cuba. ¿Quién es el primer socio comercial de Cuba? Vamos a ver. Porque el enemigo más grande de los comunistas es la realidad. ¿Quién es el principal socio comercial de Cuba? El principal socio comercial de Cuba era Venezuela hasta 2014, aunque existen otros socios importantes como China, España, Canadá y Venezuela. Actualmente, Cuba comercia con Estados Unidos el 80% de todos los bienes que importa, convirtiéndose Estados Unidos desde el año 2014 en el primer socio comercial de Cuba. El primer socio comercial de Cuba lo tiene bloqueado. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya... ¿No será que el Partido Comunista de Cuba destruyó la economía y te puso un bloqueo cuando no permite que ningún ciudadano tenga un banco, una empresa, una concesión minera, un puerto, un aeropuerto, una línea de trenes, una estación de ferrocarriles, una plantación de tabaco, una fábrica de tabaco, un combinado lácteo, una vaquería, un sistema de consultoría jurídica internacional? ¿No será que el Partido Comunista no le permite al pueblo de Cuba tener algo y ese es el verdadero bloqueo del que tú hablaste? Deuda pública del gobierno cubano. Vamos a ver. Deuda pública del gobierno cubano. Principales acreedores. Vamos a ver. La deuda del gobierno cubano con respecto a su PIB promedio
el 28.44% del PIB desde 2004 hasta 2022. Ha alcanzado un máximo histórico de 119% de su PIB, en un mínimo histórico de 13.80% del PIB. ¿Cuánto es la deuda pública de Cuba? Desde 2018 el gobierno de Cuba ha acumulado una deuda superior a los 300 millones de euros con empresas españolas, tal y como se ha reconocido. ¿Cuántos millones de dólares tiene Cuba? No se sabe. Ahora, principales acreedores de la deuda cubana. Principales acreedores deuda cubana. Vamos aquí. Según el informe del Banco Mundial, la deuda externa de Cuba supera los 40.000 millones de dólares. La deuda pública de Cuba supera los 40.000 millones de dólares. ¿A quién le debe dinero Cuba? Cuba deuda más. En este momento Cuba debe más de 3.000 millones de dólares en préstamos en moneda fuerte a bancos y gobiernos occidentales, además de la deuda de 9.000 millones a la extinta Unión Soviética en préstamos y otras cosas. ¿Cuál es la deuda nacional de Cuba? Cuba debe en deuda pública el 28.44% de su PIB. Los principales acreedores son Reino Unido, Francia, Canadá, México, Japón, España, Italia, Yugoslavia, Rusia, China, Japón, India, Vietnam, Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua y la República Dominicana. Le deben a las 11.000 vírgenes. ¿Y por qué no le pagan? No le pagan por una razón sencilla. No es porque el sistema no quiere pagar, el sistema sí quiere pagar, pero tiene una economía que no produce dinero. No hay una política tributaria, el país no recoge dinero. La nación vivía de las remesas, de las brigadas médicas, del cobalto, del níquel y de 4 boberías. Vino la crisis de 2019 y el turismo del país se quedó sin nada. Ahora el país no puede pagar. ¿Cómo lo puede hacer? Liberando la economía, cobrando impuestos, trayendo inversión extranjera y sacando al país de la crisis. Yo no creo que no es que el sistema no quiere pagar, es que no tiene con qué. Pero no tiene con qué ni tampoco tiene voluntad de buscar para pagar lo que debe. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que Estados Unidos tiene bloqueado a Cuba si es el principal socio comercial de Cuba? De Estados Unidos se importa maquinaria, insumos agrícolas, médicos, alimentos de todo tipo, carne, huevo, pescado, derivados del azúcar, se traen automóviles, piezas de repuesto, se trae de todo de Estados Unidos. ¿Cuántos miles de carros se están trayendo ahora? ¿Y cómo tú vas a decir que está bloqueado? Que los americanos no quieren negociar directamente con ellos. Eso es fácil. ¿Tú quieres que te quiten los americanos el embargo? Cumple con lo que los americanos te piden. ¿Tú quieres sentarte a negociar conmigo? Yo traigo una propuesta de negociación y tú traes una propuesta. Vamos a sentarnos a negociar. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te quite el embargo? Yo te lo quito. Quitarte el embargo significa que te hago socio comercial mío, que te devuelvo la cuota azucarera y que le digo a todos los bancos del mundo que te presten dinero. Aparte, yo como gobierno te doy créditos blandos 60 años sin intereses, que es la política crediticia y de préstamo que yo tengo para las naciones pobres. ¿Tú lo aceptas? Sí. Ahora yo quiero mis exigencias. Mis exigencias son libertad del presidio político,
democracia, restauración del Estado de Derecho, pluripartidismo, prensa libre, libertad religiosa, libertad de conciencia, y convoca elecciones libres, más devuélveme las propiedades que tú me expropiaste cuando Fidel Castro llegó al poder. Ah, no, yo no puedo dártela, yo tampoco te quito el embargo. Tú me das y yo te doy, porque tú no puedes negociar con alguien que dice todo lo tuyo es negociable, pero lo mío no. Y es lo que Cuba lleva. Cuba no negocia su sistema político. Entonces Estados Unidos no negocia su embargo comercial. De la política de nosotros. Si la quiere, no. Pídele dinero a Francia. Estados Unidos nunca le dijo a Inglaterra que no le prestara dinero a Cuba. Inglaterra le prestó. Ni nunca le dijo a Argentina ni a la Junta Militar no le preste dinero a los Castro. Estados Unidos nunca le ha dicho a México que no mande petróleo para Cuba. Tú le quieres dar, es tu problema. Nosotros no se lo hacemos. Ese es el embargo que hay. Ese es el bloqueo que hay. Más nada que eso. A fin de terminar con todo este problema, esa misma historia, ya yo estoy cansado de eso. Vamos a sentarnos, pueblo de Cuba, gobierno cubano, a negociar un mejor país para todos nosotros. Ustedes quieren quedarse eternamente en el poder, se quedan ahí. Yo quiero la economía para mí. Yo no me meto contigo. Tú puedes coger y ponerle el nombre a Abel Santa María Cuadrado a todas las plazas públicas e instituciones. Es un problema tuyo. Mi fábrica es mía y allí yo hago lo que tenga que hacer. Yo cumplo con las leyes, pagar tus impuestos. Más nada que eso. Ah, ¿no quieres negociar? Pues entonces yo me voy de aquí. Y me voy de aquí. Se acabó. ¿Viste qué fácil? Yo sé que el pueblo no tiene nada para negociar, pero nosotros como pueblo no nos podemos cansar. Es más fácil salvar el socialismo. Este muchacho que habla aquí, la fuerza manda, Alain Martínez. Es más fácil salvar el socialismo y reformarlo y aspirar a que se convierta en algo como China o como Vietnam que pensar que eso se va a caer algún día. ¿Qué es más fácil, Alain Martínez? Reformarlo dentro del Partido Comunista con un modelo económico como China y Vietnam, o tumbar el sistema. ¿Qué cosa es más fácil? Sí, sí. No, yo soy homosexual y no me hubiera gustado nacer con un pene. Yo debí tener una vagina, pero nací con un pene. Que te guste a ti o no te guste, eso no va a cambiar la situación. Eso no define nada aquí. Eso de que no me gustaría, así. Colón quería llegar a la India, pero llegó a América. Imagínate. ¿Qué es más fácil? Derrocarlo sin nada, con la complicidad de todo el mundo aquí, que todo el mundo lo que viene a hacerse dinero, seguir pidiendo listica y embargo y mierdera de esas que no resuelve nada y parones, basura de eso que no resuelve nada, o aspirar a que el sistema, movido por la crisis, tome medidas para reformar la economía. ¿Qué es más fácil? Sí, yo sé que la libertad, pero ¿quién va a buscar esa libertad? La libertad no cae del aire. Martí decía, quien quiere patria que la conquiste. No se puede llorar la esclavitud desde las cavernas del alma. La libertad se sale a la luz para conquistarla. ¿Con qué la conquistó Maceo? Con el machete. ¿Con qué la pagó Martí? Con su vida. ¿Con qué la conquistaron los mamises? Con su dinero, con el dinero de los terratenientes. Pero ¿con qué nosotros vamos a buscar esa libertad si no hay dinero, no hay consenso, no hay unidad, no hay intención? Aquí no hay nada. Entonces, con esa libertad no sueñen más. No sueñen. Lo que no es real ni plausible, no se puede soñar con eso. No se puede soñar con eso. La Cenicienta, siempre pongo el ejemplo,
¿Por qué tú crees que la Cenicienta siguió fregando caldero y no pensó en ir a la boda? ¿Con qué iba a ir? Para ir al Palacio del Rey, iba a ir a Andrajo lleno de Disney. Tenía que ir vestida de princesa, pero ella era una pobre sirvienta. ¿Eh? ¿Para qué tú vas a soñar con libertad si tú eres una pobre sirvienta? La libertad está en el palacio y tú eres una pobre sirvienta. No sueñes más con libertad, pueblo de Cuba. Olvídate de eso. Ah, tú dijeras, ya están entrenando los batallones de los muchachos, recluta, tenemos un atolón en el Pacífico, ya tenemos la 44ª flota anfibia aerotransportada. Digo, ahora sí vamos para allá. Pero se juntaron los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputa de opiniones, se levantó la reunión un ratón, vivaracho y barbicano. Y eso es muy bueno, la libertad no se negocia, los Castro se tienen que ir, sí, hay que meterlos presos, devuelvan Elian, sí, pero todo eso es muy bueno. ¿Quién va a meter preso a los Castro? ¿Y quién va a llevar esa libertad allí? Nadie los va a meter presos, ni nadie va a dar la libertad, entonces vamos a negociar con los Castro, o se morirán de hambre la gente allí. Porque no nos compete a nosotros desde acá, libre, con comida y en prosperidad, imponer nuestro criterio de no negociar, porque el que está allí es el que está re jodido. ¿Me entiende? Hay que preguntarle a la negrita de La Habana Vieja si ella quiere un modelo económico distinto que le permita vivir dignamente en Cuba, aún con el comunismo, siendo enfermera. Y te va a decir, claro que sí. Otaola no le conviene eso. Otaola quiere enjuiciarlo, pero no los enjuicia. Quiere derrotarlo, pero no los derrota. Quiere que se caigan, pero no los tumba. Así con la lengua. No, Dacho. Michelle Milanés Pérez 380. Si usted se esconde tras una cámara, lo más probable es que se esconda cuando comiencen los disparos. Sí. Yo no lo niego. Yo no lo niego. Yo no voy a ninguna guerra, yo tengo 50 años. Yo no voy a la guerra. Yo creo que hay algo se puede hacer de otra manera. Yo no sueño con la guerra, ¿tú me entiendes? Ahora, con la guerra que tú sueñas, no te preocupes, tú eres el valiente que vas a morir, porque tú no vas a ir a ninguna guerra. Tu guerra nació en el mundo de la ilusión, de la fantasía. ¿Me entiendes? La guerra tuya es virtual. La guerra de la muela, del que desea, del que no hace, del que no va a ningún lado, de Joao, el Artajer, el soñador. Esa es la guerra tuya y la guerra de todos ustedes. Vamos para allá, pero no van a ningún lado. En 70 años no han ido a ningún lado, ¿ok? Geopolítica, hermano, hay que alinearse con los países prósperos. Dígame un país próspero, por favor. Dígame un país próspero, por ejemplo. Maduro me parece una buena persona. Maduro me parece buena persona y Diosdado Cabello igual, y Padrino López, y Rafael Ramírez, y ¿cómo se llama el fiscal? No me acuerdo su nombre, son muy buena gente todos. La mala fue la mula que traía la partera aquella noche y no mató a la partera de una patada. Pero Maduro es buena gente. La mala fue la mula que no mató a la partera. Yo no me he molestado y yo escribí, yo te dije lo que pienso yo también. El problema es que usted es muy bueno para juzgar. Y usted no tiene ni idea porque yo uso esta máscara.
La máscara no es por miedo. ¿Miedo a quién? Si hubiese tenido miedo, no hubiese estado 14 años preso contra los Castro. La máscara tiene muchas funciones. Una, mantener mi identidad, mantener a mi familia segura. No andar por ahí que todo el mundo, oye, tú eres fulano, tú eres mengano, tú eres ciclano. Otra cosa, evitar que mi familia siga a salvo y a intentar un día ir a Cuba sin que los comunistas no me prohíban ir, aunque me estén esperando porque sospechen que soy yo. No es lo mismo que me eviten entrar sabiendo quién soy yo, a que me detengan allá sospechando quién soy yo. Yo soy un hombre muy inteligente, porque yo tengo un compromiso con mi pueblo, pero también con mi familia, sobre todo con mi madre. ¿Ok? Y si yo no quiero a mi madre, que es una anciana, yo no te quiero a ti. Pero tú eres bueno para jugar. Tú dices que Trump es un delincuente, pero lo juzgas tú. Tú eres un delincuente y juzgaste a Trump como bandolero y ya lo metiste en el caso de la pedofilia de Einstein. Pero eso quien único lo puede hacer en este país es una corte. Y todas las cortes de este país absolvieron al presidente Trump. Pero tú lo condenas como delincuente, porque tú eres juez. Si tú dices el delincuente Trump, es una calumnia. Eso hay que demostrarlo. Del presidente Trump salió ileso de los 34 procesos penales. Para eso es un Estado de Derecho. Para eso hay un abogado para que te defienda. Pero tú lo condenas. Como mismo me condenaste a mí de cobarde sin saber por qué yo me pongo esta máscara. Y mañana ves un tipo por la calle y dice, este es ladrón. Y aquel es pájaro sin tú saberlo. Porque tú eres inquisidor. El delincuente de Trump. Ya Trump es un violador de niñas en el caso Einstein. Pero hay un tribunal que ya lo condenó. El que nada debe, nada teme. Yo sí debo mucho. Yo le debo a mi madre volverla a ver y volverla a abrazar. Y por eso temo no volverla a ver y no volverla a abrazar. Por eso me pongo la máscara. Yo le debo mucho a mi familia, que no le pedí, que no tiene nada que ver con mi lucha. Y tengo que proteger a mi familia. Y le debo mucho a mi círculo personal. Por lo tanto, yo me muevo libremente por ahí y no tengo que ir preocupado ni de enemigos ni de amigos. Nadie me conoce. Yo en la calle soy un camionero y aquí soy el encapuchado. Gracias a Dios porque me dio esa sabiduría. Me voy, los quiero mucho. Un abrazo grande para todos. Octavio López Maldonado. ¿Para qué voy a enseñar la cara? No te basta con verme. ¿Quieres saber quién soy yo? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte y de las legiones Félix. Ese es mi nombre, gladiador. Estás como cómodo y nuestro héroe no nos va a enseñar la cara. Espérate un momento. ¿Quieres ver mi cara? Te la voy a enseñar. Aquí les va a todos los que quieren ver mi cara. ¿Quieres ver mi cara? Te la voy a enseñar. Un auto que no hace más que transportarte no alcanza. Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este
jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Ahí tienes mi nombre. Máximo Décimo Meridio. Chismoso. Los hombres no pueden ser tan chismosos. Si hay una cosa denigrante para un hombre, es ser chismoso. El hombre que es chismoso tiene un gen de mujer adentro. No le pega al hombre ser chismoso. Son homosexuales reprimidos. Y en cualquier momento salen del closet. Nadie tiene de mí ninguna foto. Me voy, caballero, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Que Dios los ayude y los acompañe. La solución a los problemas de Cuba. Le dimos 70 años al exilio y no hicieron nada. Apartemos a esta gente de las negociaciones. Le dimos a la ideología comunista de la bodega y la marcha del pueblo combatiente 70 y no han hecho nada. Es hora ya de que cambiamos esto. Un pacto político. Gobierno, pueblo de Cuba, de la isla. Es que está dentro, que es el que está pasando 20 horas de apagón y que el dólar hoy está a 400. Que ellos lleguen a un pacto político. Ustedes no se meten en política, nosotros no nos metemos en economía. Para salvar la crisis de la nación, de la profunda crisis que vive. Es la única manera, que no hay más nada. Porque la libertad no va a llegar de un exilio que en 70 años no tiene todavía ni siquiera una respuesta al problema de la opresión del pueblo de Cuba. Ni la tiranía tiene respuesta a cómo va a solucionar ni siquiera los apagones, ¿ok? ¿Me entiendes? Es la única manera. El exilio fracasó en casi 100 años liberar Cuba. No sirve este exilio para liberar Cuba, lo digo con dolor. Siempre hay algún buen patriota, no sirve. 1.200 millones de dólares se quedaron aquí en el exilio y se los cogieron entre todos ellos. No sé quién, pero entre todos ellos. El Partido Comunista no sirve para mantenerle al pueblo de Cuba algo tan elemental como siquiera un bombillo encendido. Tampoco. Tira esa verborrea política chauvinista para allá. Libertad económica, pacto político. La Asamblea Nacional de la República de Cuba no legislará en materia económica. Comprar y vender es un derecho de cada individuo. Son facultades únicas y exclusivas del Partido Comunista, la dirección política del país, la administración central del Estado. A fin de mantener la paz nacional, el Partido Comunista de Cuba no reconocerá otra fuerza partidista que no sea esta. Hasta ver qué tal. ¡Ay! Usted está dejando a los comunistas. Nadie fue capaz de tumbarlo. ¡Ay! Se van a ir sin pagar su crimen. Nadie los llevó al banquillo del acusado. Con la lengua no se tumban gobiernos, ni se enjuician asesinos, ni se hacen revoluciones, ¿ok? Es con plomo, es como el fusil al hombro, como el comandante en jefe vino con un fusil al hombro, como el compañero Raúl que fue al Moncada con un fusil, como Camilo que le metió plomo a Yaguajay con una Thompson, como Hermato que le cayó a tiro al cuartel Moncada con un Garand. Es con un machete, como votaron a los españoles de Cuba, no es con muela.
Con muela y mentira en la mesa redonda no se alumbra el país después de la crisis energética. No se producen boniatos y yucas contando cuentos en la televisión, ni Tapia, ni el partido, ni ningún hijo de puta de esto. Basta ya de mentiras de aquí y de allá. Hasta mañana. Aunque tú me has echado en el abandono.